ido al único espacio donde podrás saberlo. Tenemos mucho que decir. Con Verónica Palafox está a punto de empezar. En 5, 4, 3. ¿Todas listas, chicas? ¿Seguras? Ok. 3, 2, 1. Comenzamos. Ay, ese Alex ya dice cuando ya es 4, 3, 2, 1, 0. Y yo acá en el cliqui. Buenos días, ¿cómo está? Acuérdese que nos haga el favor de like y compartir, diría. Está pronto a estrenarse un programa de nuestra amiga Chantal que se llama Like and Share. Haga de cuenta que eso es lo que le pedimos nosotros todos los días. Like and Share. Me gusta y comparto, porfis. Esta mañana vamos a platicar de un tema que es muy interesante, que es muy importante, sobre todo cuando tenemos en casa bebés y que la necesidad de trabajar nos implica que tenemos que hacer algo, porque nunca lo dejemos ahí, que así como a las mascotas, ahorita vengo mijo, ahí se sirve, ahí tienen los biberones en el refri. Entonces es necesario cada vez más. Antes era como un lujo, ahora es una necesidad apremiante las estancias infantiles o guarderías, como comúnmente se le conocen. Y para eso hoy nos acompaña Mónica Mena. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, aquí, muy gustosa de estar acompañándolos. Eso es todo. Oye, cada día es así como que ya artículo de primera necesidad la guardería, ¿verdad? Exactamente. Comenzando vamos a hablar con el término de la guardería. Sí. De la guardería. Teníamos ahí un problemita respecto al nombre guardería, ¿no? Porque decían, bueno, es que no es un abrigo para ir a guardar. Para ir a guardar al niño. Ajá. Entonces, ya con estas cuestiones de la educación, el derecho a la educación y darle un énfasis más como al niño, que se enfoque más al niño y no tanto a la necesidad de la mamá. Pues ya más bien se les llaman centros de atención infantil. Ok, entonces, ni estancias tampoco ahora. Bueno, hay como modalidades, ¿no? De acuerdo a las normativas, como hay estancias, guarderías, o sea, tienen diferentes nombres. La normativa menciona que para unificarlos les llamemos centros de atención. Porque, por ejemplo, el IMSS sí se llama guarderías. Ellos trataron de quitar el nombre de guarderías para no darle ese énfasis, pero como precisamente tendrían que cambiar muchísimas leyes, muchísimos documentos, nomás para cambiarle el nombrecito, ellos decidieron seguirle dejando ese nombre, entonces son las únicas que... Alex, entonces corrígele ahí, yo le puse guarderías infantiles y se llaman... Centros de atención infantil. Centros de atención infantil, por favor, porque vea que sí nos ponemos ahí, y que sí estamos en vivo y que no está grabado y que no se produce después. Oye, entonces... ese concepto ciertamente antiguo, de que es así como cuando llegabas antes a los centros nocturnos y te quitabas el abrigo y te quitabas el saco y todo, y lo dejabas en el guardarropas. Así era, una guardería era como para, ¿dónde pongo al niño? ¿Dónde pongo al...? Vamos a llevarlo a guardarlo. Exactamente. Los conceptos evolucionan, es importante, pero eso que dices que hay diferentes modalidades. Hay unas en que solamente te lo cuidan en determinado tiempo, hay otras que son, no sé si hay en Juárez, pero yo he conocido estancias que son de 24 horas, las privadas sobre todo, que tú puedes decir, voy a ir a una fiesta, normalmente el niño está en horario diurno, pero voy a ir a una fiesta. ¿Qué hago? Contrato el servicio por la noche y dejo al niño, ahora sí que literal, todo el día ahí en la estancia. Pero lo que es lo más común, ¿en qué horario trabajan las guarderías? Ese punto también es muy, muy interesante, ¿no? Porque, pues, se puede resolver muchas problemáticas para las mamás, que seguimos hablando, que ahí sí también quisiera hacer un gran paréntesis, ahorita me regreso a sacar tu pregunta, que ese fue el origen, ese fue el origen, ¿no? Principalmente, ¿por qué se abrieron las guarderías? Para apoyar a las mamás trabajadoras, ¿no? Hace muchos años que ya tuvieron que ir después de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, se fueron los hombres a la batalla y las mamás tuvieron que trabajar, y ¿dónde dejaban sus niños? Porque alguien tenía que mantener al país trabajando. Exactamente. Entonces así fue como el origen, pensando en las mamás, cómo las apoyamos. Y ahorita también ya estamos cambiando ese enfoque, o sea, los centros infantiles no tienen que ser pensando en las mamás, sino pensando en los niños.
Entonces, que todo gire alrededor del niño. Y te digo, a lo mejor voy a meter un poquito ahí de repente dando latita con lo de los derechos. No, está bien. Que es el derecho del niño, ¿no? Hay un principio, un rector de los derechos de los niños, que es el interés superior del niño, que es que todo tiene que girar en el interés superior primordialmente del niño. ¿Por qué? Porque si te fijas, los centros infantiles se adecúan a las necesidades o de las mamás o de los dueños de los trabajadores de las infantiles. guarderías o sus dueños. Sí, y cuando piensas en el niño, no, Sí. pues ahí lo levanto y no le hace que lo llevo al frío, muchos detalles que pues bueno, se entienden, ¿no? Pero que sí nos dicen siempre que hay que tratar de cada vez más que nos interese que el centro y el foco sea el niño, las necesidades del niño. Y luego ahora sí, déjame regresar a lo que me estabas... Los guarderías tienen un horario. El horario. Entonces, la mayoría de los centros infantiles son en matutinas. Ya a mí también se me pasa. Mira, que ya pude apuntar. Centros de atención infantil. Y también me corriges porque claro que es la cultura y es la costumbre. Y Sí, a sí, todos el hábito. se nos va. Los horarios generalmente son matutinos. Y ahorita que hablemos un poquito de las modalidades, pues ahí vamos a ver ventajas y desventajas. Porque, por ejemplo, yo me pongo a pensar, las mujeres que tienen que trabajar en la maquila, el turno de la noche. Originalmente estamos hablando de que de inicio teníamos normalmente una red familiar en la que nos podíamos apoyar. Esta red familiar decía, bueno, tengo que ir a trabajar en la noche, entonces le dejo a mi mamá a los niños desde el día anterior, en la tardecita, ya se los dejo cenaditos y que duerman con mi mamá o con mi hermana o con la tía Chuchita que no tiene niños y pobrecita para que tenga niños aunque sea un rato. Pero esas redes familiares, por una parte, cada vez son menores. Las familias son más cortas, a veces las abuelas ya no son la clásica abuela que se quedaba a tejer chambritas en la casa. Y estamos hablando que son abuelas que a lo mejor también trabajan en el mismo lugar y que también tienen que irse a trabajar en un horario determinado. Entonces, la necesidad de tener un soporte externo, como es el caso de los centros de atención, nos llevan a que, obvio, como dices tú, de origen sea mi necesidad la que debas de cubrir. Pero la gente que trabaja por la noche, hay centros de atención infantil que trabajan por la noche para esa gente, o esa gente tiene que arreglársela en otra estructura. Es difícil encontrar. De hecho, de los centros, bueno, esas sí son guarderías, de las guarderías del IMSS, había una sola, de las casi 30 que existen en Ciudad Juárez, había una sola que era la del Papalote, que sí tenía turno vespertino, y me enteré hace como un año que parece que ya no. Entonces yo siempre decía esa necesidad, ¿no? ¿Qué pasa con todas las mamás que en las tardes tienen que dejar a sus niños solos? Y desgraciadamente ya vimos hace poquito todo una lo que situación pasando, muy fuerte de todo eso que hacen los papás, de bueno, ahí lo dejo con los hermanitos, ahí se cuidan y o los encierro bajo llave, que al cabo están dormiditos, cuando pues no tenemos a veces control sobre lo que sucede en elementos externos, que se mete alguien o que un incendio, un accidente. ¿No podría ser una obligación por parte de la empresa que tiene turnos nocturnos de proveer de este derecho, de esta facilidad a sus trabajadores? Ese es un punto muy importante. Recientemente, hace un par de meses, hicimos un foro sobre en la Universidad Pedagógica, un foro sobre la situación actual de la educación inicial, y cuando fui a las diferentes modalidades, más o menos viendo y explorando cómo estaba la situación, en la del IMSS me decían que hay una nueva modalidad, o sea, hay 3 diferentes tipos de guarderías del IMSS, que es la ordinaria, que son 4 que hay en Ciudad Juárez, que son como que pertenecientes completamente al IMSS. Hay otras que es comunitaria, vecinal comunitaria, que es como que se la rentan o subsidian a los vecinos, a empresarios, porque te hacen una fuerte inversión, son las mejores equipadas en cuestión de infraestructura. Que hay 24 en Ciudad Juárez, y hay otra modalidad que se llama integradora. La integradora hay nada más una, no en Ciudad Juárez, sino en todo el estado de Chihuahua. Hay una sola guardería integradora, que esa tiene que ver con que acepta niños con cierto tipo de discapacidad moderada
Y ese es otro punto bien interesante. Si quieres al ratito regresamos a ese. Y lo que te comentaba era que hay una nueva modalidad que me estaba diciendo la coordinadora ahí de las guarderías del IMSS, que es precisamente como que para los empresarios, o sea, como que para que pongan su guardería, pero que no hay, hasta ahorita no ha habido ni una, como es una novedad. No, y así como que, a ver, le voy a invertir tanto por algo que pues les digo, háganse bolas, y se hacen bolas, pues entonces, pues que se sigan haciendo bolas. Oye, déjame antes de que se me pase que te están mandando aquí un saludito, dice Mónica Fonseca. Un gusto escucharte, Tocaya, saludos a las dos. Gracias, Mónica. Dice Gracias. Guille Cárdenas, ¿cómo estás, Guille? Qué gusto que estés aquí. Cintia y Mimi, ¿cómo están? Excelente tema. Ya ves, así es el asunto aquí. Puros buenos temas. Bueno, ¿en qué edad es más, en las guarderías, desde qué edad te reciben a un niño? Ay, necia con las guarderías. En las del IMSS, sí, en las guarderías del IMSS. En las guarderías del IMSS y en los centros de atención infantil. ¿A partir de qué edad un niño puede ir a la estancia infantil? O guardería. A estos lugares. Sí. Ok. Por ejemplo, en las guarderías del IMSS, los aceptan desde los 45 días de nacido. ¿Cuándo termina la incapacidad de maternidad de la mamá? Sí. Por ejemplo, en las de los CENDIs o las del ISSSTE es a los 60 días, en los CENDIs, a partir de los 60 días de nacido. Por ejemplo, en las de CDSOL es a partir de un año, o sea, es diferente el rango dependiendo de la modalidad. Pero sí, en las mayorías, te digo, son así desde chiquitos, y en las de CDSOL, haz de cuenta, son las guarderías del IMSS, las guarderías de CDSOL, las estancias, se llaman estancias infantiles las de CDSOL, los CENDIs que son pues de la SEP, que pues esos tenemos nada más, de CENDIs nada más tenemos 2 en Ciudad Juárez, que son como los de la SEP, que tienen mayor infraestructura y mayor capacidad. En todos los sentidos están muy bien equipadas, muy bien capacitado el personal y todo eso, pero tenemos 2 para todo Ciudad Juárez, entonces ahí hay una. Oye, en realidad entonces hay muy poca infraestructura para este tipo de necesidad que es tan grande. Oye, ahí yo he visto, no voy a decir dónde, que hay muchos que ahí sí les llaman las guarderías clandestinas. Que un día una señora que no tiene nada que hacer, pues yo le cuido a los niños a las vecinas, y la vecina le lleva de la vecina 1 le lleva a su niñito, y luego esa vecina 1 le dice a la vecina 2, ay, pues mira, su Tanita cuida niños, y cuando volteas la dama tiene la casa con 5, 7, 10, hasta 20 niños, sin ninguna supervisión, sin ninguna capacitación, sin ningún permiso. Esto es muy común en las colonias. Ese punto, ahí entrarían 2 cuestiones muy importantes a considero yo reflexionar. Uno, la situación de los centros infantiles privados. Haz de cuenta que en mi investigación e indagación que he estado haciendo, ahí nadie te da información sobre qué está pasando en los centros infantiles privados. Tú puedes ir, tú sacas 2 permisitos de uso de suelo y no sé qué tanto. Y los de protección civil te dan una revisadita de que los enchufes, es así de simple, que los enchufes tengan altos taponcitos de plástico. Cuando en el concepto internacional de la seguridad en las guarderías, por ejemplo, hay un término que se le llama la zona de seguridad, 1.20 m para abajo no debe de haber nada, es decir, son instalaciones que las tomacorrientes deben de estar de 1,20 m para arriba, los soclos no debe de, o sea, es una inspección muy pero aquí lo que dices tú son estancias privadas, pero ya cuando es una estructura de una estancia. Pero también yo lo que te hablaba es de las personas que ni siquiera es una estancia, es mi casa. Y acuesto a los niños en la cama de mi hijo que ya se fue, o a veces pongo una colchonetita en el piso y ahí los duermo, o en el sillón, o sea, en una casa.
Sí, hay ya serían tres cuestiones. Sí. Una, la que te decía, que a mí se me hace muy grave esto de que en los centros, si a mí se me ocurre abrir uno, yo a lo mejor tengo calidad moral, tengo estudios, pero también yo sí soy un pervertido, si no me interesa, yo lo quiero como un negocio, no me interesan los niños, o sea, vas a las privadas y hay cosas que en un cuartito los tienen encerrados a los niños. De Amaneció porque llegó Charlie. Y Charlie traía sus luces porque estaba ocupado con las luces. Y entonces, mire, de repente aquí amaneció. No. Es que de repente nos están viendo acá bien romanticonas. Y luego, llegó la luz. Sí, ya. No es que la acabamos de pagar, es que ya llegó Charlie con la lámpara que faltaba. La apagar. Sí. Entonces eso se me hace algo muy, muy, muy grave, que hay que como regular un poquito más esas cuestiones de qué está pasando en los privados, que no tienen ningún tipo prácticamente de supervisión, como las otras centros infantiles. El otro es, por ejemplo, hay otra modalidad similar a la que estás platicando, que son las casas de cuidado diario. Entonces, esas a mí me parecen muy interesantes, porque es, por ejemplo, si una persona, como dices tú, empieza así, que el vecinito, que el nietecito, que no sé qué, pero van a casas de cuidado diario, que es como un apoyo, un centro donde las apoyan, las capacitan, les dan apoyos tanto en económicos, como te digo, en estas capacitaciones, en sacar los trámites y todo eso, y ya van acompañadas y tienen todo un proceso. Que ahorita creo que hace un año se comprometió, creo, el gobierno del estado a abrir 150 en Ciudad Juárez. Entonces, ese modelo a mí se me hace muy padre, porque es así casero, es bonito, es respaldado y está cálido. Muy padre. Pero está este otro que dices, ¿no? Que así como que se me ocurre, pero ni tengo capacitación y... Es que ese es el punto. Yo esta que yo conozco, que, bueno, es una casa que tiene un jardín muy grande. ¿Sabes tú que la señora, la dueña de la casa, agarra y rellena una alberquita esas de plástico? Le pone agüita y saca los 7, 8 niños que cuida. Y se mete. Y de repente dicen los niños, ¡ayuda! ¿Me quieres salir? ¡Ayuda! ¡Tengo frío! Y gritan ayuda y de repente dan ganas así como de, ¿qué? O sea, le hablo a la policía, le hablo al DIF, le hablo al... Cuando llegan sí, ¿a quién le hablo? La policía cuidadora de niños de guarderías que no existen. Es muy riesgoso, y las mamás y los papás a veces, ante la impotencia de tener acceso a otro, se ponen ahí y no vigilan lo que está pasando. La capacidad moral, como decíamos ahorita, de la persona, la capacitación. Cuidar a un niño no es, si ya cría 3 niños está bien, son suyos, y si los quiere echar a perder, pues es su responsabilidad. Pero ponerte a cuidar niños ajenos debe tener una capacitación. Exactamente, y como decíamos, no nada más cuidarlos, sino dar este enfoque educativo, educarlo. Dentro de la educación entran como que tres que dicen, si están pensando como, ¿para qué llevo a mi hijo a un centro infantil? Hay como que 3 principales razones, ¿no?, que pudiéramos argumentar. Sí. Una sería la asistencial, que es la que siempre ha existido. Asistencial, llevo al niño, ¿para qué? Para que le den de comer, para que le cambien el pañal, para que revisen, solito. Sí, ahí lo cuido, ¿no? Ahí sería ese término. Hay otra razón importante para llevarlos a estos centros, que es la de socialización. Esa es muy, muy interesante. Sí, ahorita entramos más, pero a ver, ¿cuáles otras? Bueno, entonces ahorita ampliamos sobre esa, y la otra es la educativa, la función educativa. O sea, que tiene que tener un sentido. Alex, por favor. Que tiene que tener, por ejemplo, a veces dicen, que un currículum generalmente en los centros infantiles. ¿Cómo vas a hacer un currículum para un niño de 1 mes? O sea, ¿de qué me hablas? ¿No? Entonces, sí tiene su sentido y su objetivo, ¿no? Por ejemplo, si tú detectas en un centro infantil, tienes esa posibilidad de ver, a lo mejor tengo 5 niños y estoy viendo que este niño tiene 6 meses y ni siquiera se sienta. ¿Ok? Algo está pasando con ese niño. Entonces, a la hora de que ya tengo más elementos, si yo lo detecto, puedo evitar hasta una discapacidad o una detección temprana y una buena atención. Atenderla. Entonces, le voy a evitar muchos problemas a ese niño, y en esta cuestión, por eso es importante la educación y estar llevando un registro sistematizado, que esa es la diferencia, ¿no? Es que yo educo, sí, pero la educación tiene que tener este sentido de una intencionalidad. O sea, voy a hacer esta actividad, o sea, como decíamos ahorita, ¿no? El juego por el juego. Sí, el juego es educación, pero tiene que tener esta intención. Voy a hacer este juego y voy a lograr que mejore en cierta área del desarrollo del niño.
La regulación que se le da a las guarderías públicas las equipara en calidad básica, obviamente, a las privadas. O sea, si yo tengo un niño y tengo la posibilidad de tenerlo en una pública o en una privada, ¿estamos hablando de que es lo mismo? ¿O si la privada tiene beneficios? Fíjate que depende. Por ejemplo, yo conozco varias privadas que sí hasta tienen su cámara, ¿no? De internet, o sea, te da esa tranquilidad que siempre puedes estar viendo el niño. O sea, hay de niveles que tienen que el sistema Montessori, que tienen, o sea, dependiendo de la zona y de lo que vayas a pagar. Pero hay otras, como te digo, que por ejemplo, por la necesidad de las personas, van al centro infantil que está ahí en la esquinita de su casa. O más cercano al trabajo. Sí, a una casita que está ahí y que te digo que sí me tocó una vez ir a ver si dejaba ya a mi hijo y no, mejor no, gracias, porque era así, un cuartito, ¿no? Donde ahí tenían a los niños sentados, sin actividades, y así como que lléganse bolas, los juguetitos, y entonces había hasta como cierto nivel de hacinamiento, ¿no? En ese sentido. Entonces hay de todo en las privadas, pero también en las públicas, también en las de gobierno hay de todo, A mí me tocó ver hace mucho, no sé si todavía se use, un amigo que llevó a su niño a una privada de muy buen nivel. Le dieron un libro en el que él tenía que ir marcando los registros. Hace cuenta, el libro decía en la hoja 1, la primera semana de nacido del niño. Es un decir, de los tantos días a los tantos días, de los tantos días. Y tenía una lista de cosas que él tenía que ir palomeando. El niño se sienta solo, entonces ya. El niño el niño debe ser capaz de sostener la mirada, el niño debe de poder balbucear, el niño puede seguirte con tu mano, el niño puede morderse, o sea, cosas hasta muy simples, agarrar el pie y chuparse el dedo del pie. Entonces él, pues porque él era el que se encargaba, era un caso curioso, la señora era la que estaba más atareada y él es el que le daba el seguimiento a este tipo de cosas. Entonces, en ese libro iba llevando como el palomeo, la bitácora es la palabra correcta, de todo, y en la guardería le decían, a ver, en base a tenías que llevarla cada semana. Entonces, en base a esto, llévelo al neurólogo, llévelo al terapeuta, a ver, le vamos a poner estos ejercicios. Y él estaba alucinado y fascinado con ese librito, porque ese librito era de 0 a 3 años. Que se suponía que a los 3 años el niño entraba ya al preescolar y pues ya hay otro tipo de controles. Y ese libro se lo dieron en esa guardería. ¿Ese tipo de cosas se usan o nada más así? Sí, te digo, hay en ciertos, por ejemplo en las del IMSS sí tienen sus rúbricas ahí donde van evaluando y valorando cada tiempo. Inclusive en las de los CENDIS, o sea, no nada más llevan ese control, sino no sé si cada mes o cada semestre, pero citan al papá de uno por uno y les van diciendo, mire, su niño así. Y luego hay otro también que se llama, el que usan como la libreta viajera, o sea, un reporte que cada que se va el niño le entregan que hoy comió, que hoy no quiso jugar, que hoy se sintió triste. Mordió, fue mordido. Sí. Que eso es clásico, ¿verdad? Sí, a cierta edad es ni para que nos enojemos, es clásico que en un niño de guardería que no ha sido mordido es porque no estuvo en la guardería. Sí, que mordió, que fue mordido. De atención infantil. Sí. Ok, pero sí, te digo, y eso que dices se me hace bien interesante, que se involucren los papás, porque a veces en los centros infantiles batallan para que se involucren algunos papás, porque también tienen ese concepto, ¿no? De que voy a que me lo a guardar. Para eso se los llevo. Sí, no me molesten a mí, yo trabajo mucho y estoy cansado, y entonces qué padre que sepan que es un trabajo en equipo. Para educar a un niño es el trabajo en el equipo, y que se vayan involucrando cada vez más, porque a veces ni siquiera conocen quién está a cargo de su niño todo el día. Entonces que ellos pregunten, que ellos cuestionen. Ahorita me hablabas de la cuestión de adaptación de cuando entra el niño. Ahí es también, por ejemplo, en las guarderías del IMSS, creo que les dan como 3 días para que se vaya adaptando el niño. Vas como ciertas horas. Porque comentamos, si por ejemplo, la primera vez que lleva uno al niño al kinder, hay niños que no hacemos drama y hay niños que hacen mucho drama. Hay niños que las mamás toda la vida platican que llegas al kinder y te llevan y digan, ya pues vete, adiós, bye. Y niños que los tienen que meter casi en carretilla porque están tirados en el suelo en un mar de llanto. Si es un niño que tiene 3 años, pues a lo mejor si ya es un bebé de 45 días no se entera dónde está.
Pero ya un niño de 1 año y medio, de 1 año y medio que ya tiene ubicado su espacio, lo llevas por primera vez a una guardería, es una sensación de abandono espantosa. Entonces sí tiene que haber un proceso. Exactamente. Como dices, depende de la personalidad del niño, pero generalmente, o sea, las mamás tienen que ir preparadas, o los papás, ¿verdad? También vamos a hacer aquí. A veces es más el drama de los papás que de los niños, ¿verdad? Sí. Entonces, pero dependiendo, te digo, sí tratar de ir unas 2 horas y ahí poco a poco, pues ahí estás de lejitos para que se vaya aclimatando y ahora te acercas y ahí poco a poco que se vaya el niño adaptando. Te digo, son como, al parecer, creo 3 días, un día vas tantas horas, un día vas nomás una y el otro ya nomás 15 minutos ya y así, pero sí es un proceso de adaptación importante. A los 15 días en la puerta casi les avientas a los niños ahí por la ventana. Sí. Oye, las mamás, sobre todo las primerizas, que le tienen mucho miedo a lo desconocido y todo lo que tiene que ver con un bebé va a ser desconocido, porque por más consejos que te den, por más que te diga tu mamá, tu tía, tu hermana, tú lo vives como algo nuevo y te vuelves muy aprensiva en muchos casos. Y le tienes mucho miedo a desprenderte de tu niño, a llevarlo a un espacio con desconocidos. Pero aquí hay que ponderar todos los beneficios que resultan de que un niño conviva en un centro de cuidado infantil. Decías ahorita que hay varios. Yo creo que aquí la primera, y que es muy importante, y se nota mucho la diferencia en los niños de guardería y los que no. Centros infantiles. De centro infantil. Los niños que van, los que no, los niños aprenden lo que son hábitos y rutinas. En una casa es muy difícil tener una rutina. Hay que ser una mamá como una que nosotros conocemos. Tenemos una amiga que tiene unas rutinas específicas con sus hijos impresionantes que a veces a nosotros nos da risa porque está en una fiesta y le dice 20 para las 8, ya me voy. ¿Por qué estamos? Porque a las 8 hay que bañar a las niñas. Entonces, ella a las 8, las niñas, llueve, trueno, relampaguea, se están bañando. Ellas a las 9 de la noche, las niñas están en pijamadas y dormidas. ¿Por qué? Porque desde chiquitas, a las 9 de la noche ellas estaban dormidas. Pero normalmente las mamás no son así. Entonces, en un centro de estancia, en una estancia infantil, los niños empiezan a aprender rutinas y es hábitos. Bueno para los niños esto. Exactamente. Y sobre todo esta edad, ¿no? Los primeros 3 años de vida del niño, si le genera ciertos hábitos, no solo ciertos hábitos de higiene, de organización, sino también todo esto que él reciba los primeros 3 años es vital para su futuro. Sí, y eso es algo que no ha comprendido, por más que ya hay estudios científicos, económicos, neurológicos, que te hablan de la importancia de la educación en los 3 primeros años, ya que se desarrolla, a los 5 ya se te desarrolló el 90% de tu cerebro, y es cuando se generan las conexiones nerviosas, que hacen todo y si no las trabajaste en esa etapa, difícilmente, ya cuando estamos adultos, nos van lo que nos enseñan, por eso hablan que del idioma, ¿sí? Cuando eres niño, ¿por qué? Porque es como bien lo conocen la esponjita que tenemos, ¿no? Entonces es súper importante, especialmente en los primeros 3 años, recibir todos estos estímulos, todos estos ejercicios, lo que es la estimulación temprana. Es eso, estimular pues primero el área motora, todas estas cuestiones que ya después la cognitiva, el área afectiva. El primer año es vital el área afectiva. Entonces es muy importante que sepas y reconozcas que en el centro infantil donde vayas a dejar a tu niño, que estimulen todo esto. Entonces, oye, ahorita que dices un paréntesis, tú que eres psicóloga, es muy común que cuando los niños están chiquitos te digan, no lo cargues todo el tiempo porque luego se va a embrasilar. ¿Es bueno o no? O si no, hay que dejarlo que se embrasile. No tiene que ver con las guarderías, pero es que aprovechando el tema. Pues sí tiene que ver, porque luego se enojan en los centros infantiles. ¿Es donde quieren que no los embrasiles? Sí, porque ellos tienen que atender tanta cantidad de niños y ahí tienen la lloradera. Entonces a veces pues nosotros como mamás queremos tener aquí a nuestro bebé, pero no sabemos el daño que le estamos haciendo cuando lo dejamos en el centro infantil, que no pueden hacer lo que nosotros hacemos. Entonces tienen que ir poco a poco. Pues sí, tú quieres estar y que apenas se te dice, ay, mijito. Entonces sí tienes que pensar
en que allá no les van a dedicar el tiempo que tú le dedicas. Entonces, sí es cierto eso de que no hay que embrasilar a los ni niños. Ni muy, ni tanta. Nunca dejarlo llorar, que te sienta tu presencia, o sea, que sepa que no está solo, que no sienta ese abandono, pero tampoco estarlo cargando por cualquier cosita. Oye, ni tampoco eso de que, déjalo, está llorando el niño, déjalo para que se le desarrollen los pulmones. Ándale, si no está llorando sangre, no, entonces déjalo. Sí, o sea, tampoco es el extremo. Todo con medida, ¿no? Todo con, o sea, uno sabe y uno siente, ¿no? Ya cuando, oye, espérate, pues no seas cruel, no, sí, todo con límite. Pero sí, esas mamás que no sueltan al niño todo el tiempo y que incluso, no me dejarán mentir, van al baño con el niño aquí. Y luego andan así subiendo, bajando calzón, pero con el niño aquí. O sea, se meten a bañar y casi, ponen al niño en el portabebés así junto a la regadera y ponen cortina transparente para que el niño esté viéndolas. Es más daño lo que le haces a un niño con ese apego, ¿verdad? Sí, hay apegos seguros, tenemos que tener un nivel de apego. Le vamos a hacer el mismo daño al abandonarlo como al sobreprotegerlo. El justo medio. Déjame saludar a Claudia Vázquez. ¿Cómo estás, Claudia? Te voy a mandar un recadito, quiero platicar una cosa contigo. Edwina, ¿cómo estás? Quedaste a mandarme unas fotos, no me las has mandado. Raúl Ruiz, Weman, Jim, ¿cómo estás? Gil Pérez Castillo, Jorge Lolmo, Rocío Sola, Margarita Valdivia dice palabras sabias. Puro experto aquí. Y Blanquita, ok. Bueno, entonces tú llegas y es también muy común que te digan y no hay lugar. ¿En cuál? En la que te queda más cerquita, en la que te toca porque es tu clínica, en la que te han recomendado mucho que, tus amigas dicen que esa es la más mejor, la que está cerca del trabajo, la que de alguna manera tú eliges que esas. Y es muy, muy, muy común que lleguen exactamente, Margarita, ni muy, muy, ni tan, ese es el resumen concreto de cómo hay que cuidar a los niños, ¿verdad? Ni muy, muy, ni tan. Entonces tú, lo quiero, no hay lugar. Y hay mamás que desde que saben que están embarazadas, van y apartan lugar en la guardería. Y más que estás diciendo que hay muy poquitas para la población de la ciudad. Cuando yo llego a una guardería, ya sea para apartar el lugar, porque me acabo de hacer ahorita la prueba de embarazo y tengo 15 minutos embarazada, entonces ya de una vez, yo soy bien organizada, voy y abro la cuenta para la universidad y voy y busco el espacio en la guardería. O porque ya se me va a acabar la incapacidad y ya tengo que, o sea, cualquiera que sea tu estilo como mamá, tú vas a llegar a la guardería a la que te toca, a la que te queda o la que tú eliges, ¿qué es lo que te tienes que fijar en ese espacio para que tú decidas, independientemente de que hagas fila o no, que es el lugar adecuado para tú? Tienes que ver, obvio, ¿verdad? Que el horario sea adecuado a lo que tú necesitas, que el niño te ayuden a cuidar al niño. ¿Sabe que en eso de los horarios, ver si tienen horarios nocturnos en el caso de que usted lo vaya a necesitar, que ya nos dijo Mónica que no es muy común en Juárez que eso pase, pero hay que investigar si trabaja, qué pasa en las fechas de vacaciones, qué pasa en los días festivos, porque a lo mejor mañana es 1 de mayo, no se trabaja, pero yo sí trabajo. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que verlas desde antes. ¿Cuáles son los horarios y las disponibilidades de tiempos de la guardería? Por ejemplo, en los CENDIS tienen los consejos técnicos, como cualquier escuela, que es el último viernes de cada mes. Entonces, ese día no reciben a los niños. Y ese día, ¿y yo qué hago con los niños ese día? Exacto. Entonces, todo ese tipo de detalles hay que averiguarlos antes de inscribir a tu niño en ese centro. Luego, otra cosa importante es la política de visitas que tiene lugar. Si yo quiero llegar a cualquier hora al centro y ver a mi hijo, como una visita de supervisión simplemente, o que tuvo fiebre en la noche y quiero pasar a mediodía a ver cómo siguió, hay estancias que no te permiten entrar y otras que sí tienes la posibilidad de hacerlo. Depende también de su personalidad, de su apego, de su estilo, hay que ver eso. Y hay la mayoría de veces, yo creo que debe ser segura que hay personas a las que tú puedes decir, a ver, a la guardería podemos entrar el papá del niño, la abuela materna y yo, punto, se acabó.
Sí, de hecho tienen registro con huella dactilar. Y no es así como de que llegó la tía porque mi hermana no pudo venir, me vengo a llevar al niño. No, también tienes que averiguar cuál es la política de ese tipo de detalles en el lugar. Permiten, a quién no. Tanto las visitas como el retiro y eso del se me hace infante. muy, muy, muy importante, o sea, que puedas tener acceso. ¿Por qué? Porque ahí te das cuenta, inclusive antes de que lleves a tu niño, quiero conocer el lugar, y entras, de ahí te madereas y vas viendo cómo tratan a los demás niños. La limpieza del lugar. Ajá. La limpieza y para mí lo más importante de todo es la persona que va a estar a cargo de tu niño, o sea, que se sienta en confianza, que se vean niños felices, niños contentos, no niños calladitos en una esquina y que no hable y guarde silencio. O como los prefectos de las escuelas, que desde que le ves la cara dices tú, hay que portarse bien, dices tú, ay, esa mujer tiene cara que no le gustan los niños más que en salsa de barbecue. Entonces hay que tener ahí precaución con eso. Hay que estar con los ojos y todos los sentidos abiertos. Hay veces que dices tú, eso es una payasada, pero si no le late el lugar, o sea, hay que también tener ese feeling. Y que platicar con las mamás. O sea, con las ¿cuánto tiempo tiene viniendo? ¿Y cómo le va? ¿Cuál es su niño? Y siempre llora, siempre está morado. Okay, otra cosa que hay que tener, mucha atención cuando llevas al niño, es saber si tienen un núcleo médico, si tienen enfermera, si tienen un espacio porque un accidente puede ocurrir en cualquier momento y cualquier día y un niño se puede caer, le puede pegar otro, se pueden morder, lo que platicábamos. Entonces hay que ver si tienen una enfermera, si tienen controles médicos. Hay unos que una vez al mes llega un médico y revisa a todos los niños. Y permanentemente hay una enfermera. Sí, dependiendo de la modalidad. Hay unas que sí lo tienen de base, otras, como dices, que van de determinado tiempo, y otras, por ejemplo, yo creo a lo mejor las que menos tienen ese equipo multidisciplinario, que es de trabajador social, de nutriólogo, de psicólogo, de médico. La mayoría tiene más bien enfermera, o más que la que menos tiene, yo creo, ese apoyo es casas de cuidado diario. Se me hace que yo veo muchas ventajas en casas de cuidado diario, y creo que ese es uno de los puntitos que no hay que sí control. Lo tiene, pero como que es para todas, ¿no? Entonces a lo mejor, pero todas las demás casi sí, tampoco creo que de Sol tiene, o sea, como que sí tienen hay que averiguar si por lo menos tienen lo básico, un buen botiquín, si las ¿se llaman maestras, las cuidadoras? Dependiendo de la modalidad. Okay. Si tienen alguna capacitación en primeros auxilios. Nosotros le hablamos más bien de agente educativo. Okay. Es un agente educativo el que esté a cargo de tu niño, ya sea en el CENDI, en el ISSSTE, en CEDESOL, en la que sea. Hay que averiguar si tienen capacitación en primeros auxilios. Eso es como es básico, ¿no? Sí, y es como de cajón, ese se me hace que sí. De protección civil y de primeros auxilios sí deben de tener para... Ok. Lo más, aquí dice Paula, ha sido interesante programa como siempre. Saludos. Es para protección de los niños. Exacto, es como decíamos desde el principio del programa, que la nueva visión que se tiene sobre estos centros es que más que para cumplir las necesidades de la madre, sea para proteger los derechos y la seguridad de los niños. Exactamente. Okay. Otra cosa que hay que cuidar cuando uno busca una guardería, es difícil que ya tiene 10 minutos diciendo guardería, no te preocupes. Ay. Dale. El centro infantil. El centro. Vamos a ver. En estos lugares para los niños, es importante que usted se fije en la experiencia que tiene el lugar. Porque puede estar nuevecito, el hombre está bien bonito, está nuevecito. Pues sí, mija, pero y entonces el personal, qué tan capacitado esté, qué tanta experiencia tengan, hay que también ver eso, ¿no? Que haya personal lo suficientemente capacitado y suficiente para atender el número de niños que aceptan. Sí, ahí me trajiste a la memoria. Te digo, ahora que yo he estado explorando todo este tema de educación inicial, que es de 0 a 3 años, y todo este tema de centros infantiles, yo quería pues atender directamente al niño, ¿no? Hacer una investigación directamente con el niño, pero me di cuenta que en realidad a quien me tengo que dirigir es con el agente educativo. Okay. Entonces el agente educativo ha explorado muchas cuestiones, todo esto que mencionas. O sea, ¿quién va a cuidar educar y formar a mi niño o niña? Y
cuál es su experiencia, cuál es su capacitación. Y la problemática principal que encontré en casi todos los centros infantiles fue la rotación de personal. Eso es algo bien grave. Pero eso es clásico en Juárez, en todos los ambientes. Pero sí, es difícil. Sí, en todos los ambientes, imagínate, que sí. un día diferente y luego falta alguien, porque es muy pesado, es un trabajo muy pesado. No estás trabajando en una maquila con seres humanos, estás trabajando y les tienes que dar, es mucha energía. Y muchos trabajan de 8 a 10 horas seguidas, entran a las 5 de la mañana, son muy mal pagadas. También dependiendo de la modalidad, pues cómo no va a haber rotación de personal. Claro. Entonces, generalmente los que están trabajando ahí es por vocación. O sea, pues sí, aguantas que el sueldo, que el tiempo, que muchas veces tienen hasta el mismo sentimiento de culpa los que trabajan ahí, porque dicen, yo aquí cuidando niños y mis hijos no sé dónde andan. Entonces, son muchas cuestiones que yo vi una gran problemática que se tiene que abordar y trabajar con el personal directo que trabaja con los niños y las niñas que están en estos centros. Y una de las cuestiones, te digo, es eso, o sea, tan mal y hay mucha como, por ejemplo, es muy bien pagado el que trabaja en un CENDI y muy mal pagado los que trabajan en casas de cuidado o en Once de Sol o en el IMSS inclusive. Entonces sí es muy dispar, que ahora que hicimos este foro que te menciono, vimos, o sea, ¿cuánto ganan? 4 veces más o 6 y veces obviamente más. El de allá va a querer venirse a trabajar para acá y por eso acá está toda la Ajá. rotación de personal del mundo, que eso le impacta directamente a los niños. A la estabilidad de los niños. Otra cosa importante que usted debe de averiguar cuando vaya a echarle el ojo para ver a qué lugar va a llevar a su niño, es que el lugar tenga planes de contingencia. Históricamente nunca se nos va a quitar en la memoria colectiva del país el caso de la guardería ABC. Sí. ¿Qué pasó ahí? No había un plan de contingencia. Es decir, ¿a qué le llamamos un plan de contingencia? Si hay un incendio en el lugar, el personal está capacitado y las instalaciones tienen la manera de que se evacúen los niños fácil y rápido. Hay extintores, o sea, todo lo que tenga que ver con la posibilidad de un accidente está programado, el que el personal sepa qué hacer en el momento, que tenga los elementos para poder echar a andar. Hemos visto innumerable cantidad de lugares que pasan los controles de protección civil porque tienen los extintores y luego vas y tienen 10 años de caducados. Entonces, todo ese tipo de detalles, usted tiene el derecho a preguntar si tienen un plan de contingencia. Sí, y eso es como que casi seguro que lo van a tener. Desde este incidente de la guardería ABC, como que fue que se enfocaron, y yo sí como que renego un poquito en la cuestión de que ahora las supervisiones, ¿en qué se enfocan? En las cuestiones de protección civil y de contingencia, y está bien, pero olvidaban todo lo demás, de capacitación del personal, en todos los otros ámbitos, como que los dejaron ahí relegados, y en eso sí creo que casi todo el mundo sí coincide en que, porque los tienen bien supervisaditos y van y les revisan, y hay nada más que enseñan de protección civil, creo que lo hacen cada año o cada 6 meses dependiendo. Entonces con ese papel ya usted sabe que sí cuentan con pero sí preguntar. Importante de estos planes de contingencia es, si pasa algo en la guardería, ¿a dónde voy a buscar a mi niño? Porque también hay veces que dices tú, llegas y está cerrado, no hay niños, ¿qué pasó? Es que hubo olía gas y evacuaron a los niños. ¿Y dónde están? Entonces tú debes de saber, si pasara algo, el plan de contingencia es mover a los niños y que tú sepas a dónde es el primer lugar de contacto donde puedes ir a buscar a tu niño en caso de que sucediera algo. Siempre hay que ver en todos los escenarios de la vida lo mejor y lo peor. Si usted está preparado para todo ese rango, no le va a caer nada de sorpresa. Usted está preparado. No es como cuando se dan los temblores, cuando se dan alguna situación así. Acuérdense que siempre les recomendamos que la familia debe tener un plan de emergencia. Si sucede algo, tembló, nos vamos a mover y nos vemos en la casa de la tía Chonita que vive en otro pueblo. Entonces tú ya sabes que lo más seguro es que no tiemble, pero si llegara a suceder, ya sabes a dónde te tienes que mover. Lo mismo con las guarderías, las estancias de cuidado infantil. Usted pregunte, si algo llegara a pasar aquí, ¿a dónde van a evacuar a los niños? A la Cruz Roja, a la casa de la directora, al Parque Borunda, o sea, tiene que averiguarlo. Otra, no
No sé, las guarderías a veces tienen cuotas. Ujú. Hay que averiguar bien cuáles son las cuotas que le van a cobrar, si hay cuotas extraordinarias y qué servicios le avalan esas cuotas. Ujú. Si le incluye el alimento, si usted tiene que llevar ciertos alimentos cada determinado tiempo, si le incluyen el aseo, si usted tiene que llevar qué pañales tiene que llevar, que si le van a pedir toallitas, o sea, eso también porque es un gasto adicional que si no lo considera al principio a veces puede ser así como que una sorpresa negativa. Sí, por ejemplo, lo que son Sendis, Sims, pues esos no cobran, ¿no? Es para las del ISSSTE, que del ISSSTE aquí también nada más tenemos una. Entonces, ahí es como derechohabiente, ¿no? Entonces, 100% no te cubierto. cobran, Ujú. pero hay esos, ya ves que siempre hay eventos, que el disfraz para el Los boletos de la que esto, rifa, que aquello, ajá. las diferentes actividades. Entonces, en eso sería más en lo que invertirían. Y, por ejemplo, en las de Sede Sol, pues tienen becas, ¿no? Generalmente tienen becados a la mayoría de los, bueno, un porcentaje de los niños. Por ejemplo, en casas de cuidado diario creo que también manejan hacen estudios socioeconómicos y luego ahí van haciendo. Entonces, sí considerar todos los costos y también qué adicional llevar, porque uno sí te piden, ay, que 3 cambios diarios y que no sé cuántos pañales y que O cierto entonces, tipo sí. de ropa, Ujú. o cierto, o sea, siempre hay que, todo eso hay que verlo desde antes. Déjame saludar, que nos está viendo Yasmín, vemos al ratito. Dice Fernando Tinoco, que es un amigo que es pianista. Saludos, Verónica, tu amigo pianista, Fernando Tinoco, en televisa.com de México DF. Y comercial. Sí lo leo, sí los leo. Cuando haces comercial, sí se los leo. Pues, es que... Entonces, like y compartir a cambio, Fernando, por favor. Y aprovechando que hice aquí el corte, déjame aprovechar el momento para recomendarle. Mire, si usted de repente por las mañanas abre su closet y empieza a sacar una, no porque no me queda, no porque el botoncito se me rompió, está usted en el momento adecuado de darle la oportunidad a probar el Reto Thrive. El Reto Thrive lo que le va a ofrecer a usted es que usted pueda abrir tranquilamente su closet, meter la mano, agarrar la ropita que usted tenga ganas de ponerse ese día y que usted se la ponga sin que ningún botón vaya a tronarle el ojo a ninguno de sus compañeros de trabajo, ni que vaya a ir usted a la guardería que parece que va forrada. No, toda su ropa le va a quedar, porque el Reto Thrive lo que le ofrece es que de una manera sana, muy fácil, muy práctica en cuanto a la aplicación del reto, usted puede bajar de peso hasta 10 kilos en el reto que dura 8 semanas. Y yo lo que le puedo asegurar, que independientemente del peso que usted baje, las medidas y la calidad de la piel le va a ser impresionante. Usted va a empezar a bajar, la báscula, a lo mejor le va a decir que va lento, pero cuando usted se empieza a poner la ropa va a decir, ah, caray, esta me quedaba como que así, y ya me queda así. Si nos están viendo, estás el videito ahí, Alex. Ah, ok, sí, capaz que estoy viendo. Es muy fácil el Reto Thrive. 1, se levanta usted por la mañana, ya tiene en el buró, se toma su par de cápsulas multivitamínicas. Después de eso, usted hace su aseo personal, se coloca un parche. Acuérdese que hasta el año pasado eran 2, pero la fórmula está renovada y solamente se coloca un parche, que además están bien bonitos. Se pone su parche, deja pasar de 30 a 40 minutos después de las vitaminas, se toma una malteada que sabe a agüita de arroz, ahí dice que es de vainilla, a mí me sabe a agüita de arroz, muy sabrosa, que era lo que yo le tenía como que guacadas cuando me dijeron que dije, ay, las malteadas, no, pero está muy sabrosa. Y listo, usted ha terminado lo que tiene que aplicar. Obvio, en el transcurso del día, usted va a tener menos antojo de comer dulces, se va a llenar más rápido, le saque usted la vuelta un poquito al pan, haga un ejercicio moderado y va a ver usted resultados de una manera rapidísima. Para que usted inicie de ya el Reto Thrive, aquí está en la placa los datos de Daniel Romero. En la descripción del programa, en el último renglón aquí abajito, usted le va a encontrar donde dice Productos Thrive, le da clic a ese link y lo va a llevar al Facebook de Daniel. Le manda a usted un mensaje y de inmediato le va a contestar. Pregúntele si usted tiene alguna condición física y tiene alguna duda si puede usar el reto en esa condición.
el costo, cualquier adecuación, cualquier duda, Daniel le va a contestar, o tome su teléfono y márquele. Aquí tiene también telefonitos en México y en Estados Unidos. Le pueden entrar a la puerta de su casa en cualquier ciudad de México, Estados Unidos o Canadá. No hay mejor inversión que invertir en uno mismo y en su salud. Así que acepte el reto Thrive y al rato va a andar como yo, mire, con las blusas así. ¿Cómo ves? Muy bien. Oye, dice bueno, ahorita vamos a juntarnos. Pues puedo relacionar eso que estás diciendo para, bueno, aunque se enoje Daniel, no sé quién es Daniel, pero para evitar esto, fíjate, desde chiquito, cómo educamos al niño a comer, a la nutrición. Tenemos muy malos hábitos alimenticios. Eso es algo clave, que lo cuidan mucho a veces por ejemplo, en las guarderías del IMSS. Ahí sí también en eso mucho. se nota la diferencia de los niños que están en una estancia infantil a los niños que están en la casa. También la capacidad que tienen los niños de integrar el ejercicio a su vida, que eso es una de las cosas que nos mantienen en un sobrepeso a mucha de la población, los malos hábitos alimenticios y la falta de ejercicio. Estas dos cosas es uno de los hábitos, son parte de los hábitos que los niños empiezan a aprender cuando conviven en este tipo de centros. Que los puedes ir generando, porque sí me ha tocado niños niños y niñas, también el lenguaje es muy complejo, tenemos que integrarle la cuestión de género, la cuestión de derechos, pero bueno, es una cultura que tenemos que ir cambiando poco a poco, ya nos dimos cuenta. La cuestión de la alimentación, me ha tocado niños y niñas conocer que dicen los papás, bueno, pero es que ella no me deja comer una hamburguesa porque me dice, no mamá, eso no, eso tiene grasa, eso. ¿Por qué? Porque el niño te educa, el niño puede educar a los papás. Y comentábamos el otro día, Mónica, que es ahora más común que veas a los niños con botellas de agua. Que antes lo clásico es que los niños anduvieran con el juguito. O ya si el papá era más irresponsable, chiquitos y con su refresco de cola o ya con gas desde muy pequeñitos. Pero ahora tú ves, incluso ya esta nueva generación, ya los niños de la primaria, que les ponen en sus loncheritas agüitas saborizadas o agua natural. Y los niños ya toman agua natural, cuando antes era prácticamente imposible que hicieras un niño tomar agua. Sí, y es que también hay muchos, ahorita ya la comida, o sea, los colorantes, todo el daño que le hacen a los niños, sobre todo el colorante rojo, o sea, ciertos alimentos que por eso tenemos muchos diabetes, somos en primer lugar. Fíjate que platicábamos el otro día, justamente en este tipo de situaciones, de que durante tantos años hemos estado comiendo alimentos con colorantes, alimentos con vitaminas agregadas, alimentos químicos, tanta incidencia de cáncer que se está presentando ahora, la pandemia de la diabetes, la pandemia de la obesidad, o sea, muchas cosas que a fin de la vuelta no son más que la consecuencia de hábitos que se volvieron normales en la vida del ser humano y que ahora estamos cayendo en cuenta que no son benéficos. Ya tiene muchos años que se está tratando de evitar que la gente fume. Ahora nos estamos dando cuenta de todo el daño de la gente que hace 20, 30 años fumó. Los jóvenes cada vez fuman menos. Y todo ese tipo de modificaciones pues son parte también de la nueva cultura que se va a ir. Y es muy importante que los niños ya cuando salen medio educados, ¿no? De la alimentación y todo eso, y ya van a las primarias y recaen otra vez porque ya no tienen estos hábitos que ya se les hicieron, pero que pues si el papá es el que te va a dar la alimentación. No, si pues, llegas a una escuela primaria en la que lo que hay en la tiendita solamente son refrescos, aunque el niño quiera tomar agua, pues lo que hay son refrescos. Y aunque el niño quiera comer frutas y lo que le venden un burro, pues es un burro lo que va a comer. Ahí también hay mucho que esperando que las mamás sigan teniendo el hábito de darle el lonche al niño para que mantenga esos buenos hábitos. Dice Mireya, hola Vero, un poco tarde, pero aquí estoy atenta para el programa. Y muy bien, Mireya, ahorita que termine, le pones play a la repetición y ya ves la primera parte y pues, ya te lo echas completito. Saludos, qué bueno que nos acompañes. Bueno, estábamos hablando de los beneficios de que los niños participen en este tipo de centros de atención desde muy pequeños. Y yo creo que los más notorios, los más importantes, uno, la capacidad de socialización de los niños.
Sí, ahí habíamos dicho el primer factor importante era pues la cuestión asistencial, ¿no? Y el segundo era el de socialización. Dicen, hay muchas que no trabajan, muchas personas que no trabajan, pero pueden llevar a su niño para esta cuestión de socialización. Pero es importante que desde chiquitos aprendan a compartir, a convivir. Sí. Y más ahora que hay muchos hijos únicos. Exactamente, ahorita yo tengo también hijo único y dije, ¿cómo le hace falta esa interacción? Sí. Y porque te enseñan mucho, a veces aprendes más con como les dicen acá, con tus pares. Con tus iguales. Ajá. Que algo que te digan tu mamá, tu maestra, y te desarrollas mucho más, porque mira, él está haciendo eso. Yo también voy y exploro. Los niños hacen mucho en imitación a sus iguales. Pues de repente niños que empiezan a tener alguna mañita rara, es que un niño en la escuela es lo que hace. Pero también cuestiones positivas y negativas, ¿verdad? También del lenguaje. O sea, el lenguaje, pues, ¿con quién habla? Y nomás escucha la mamá y todo. Entonces, con los niños también empiezan toda esta interacción, la imaginación, la creatividad, la exploración. Son muchas cosas que vas a desarrollar cuando estás con tus compañeritos. Que antes eso se suplía con familias de 7, 8, 10, 15, 20 hijos, socializabas con el chorro de hermanos que tenías ahí, que ahora en la ausencia son tus compañeritos los que porque ya no pueden salir, o sea, además ya no sales a la pandilla de la cuadra. Ajá. Entonces por lo menos ahí con amiguitos que sea en ese espacio del centro infantil, que fíjate, es otra cuestión clave de los centros infantiles. Es muy difícil encontrar en esta ciudad centros infantiles con un espacio, con un jardín, con un arbolito, con eso, la naturaleza, ese contacto es bien padre, pero pues sí, por la cuestión de la ciudad, pues ya a duras penas se van acotando los espacios inclusive te decía, algunos hasta de hacinamiento, ¿no? Que hay muchos niños. Y otra de las cuestiones muy importantes y positivas de que los niños asistan a este tipo de centros son los desarrollos de diferentes ámbitos en su persona que puedan lograr. Su desarrollo físico, su desarrollo de carácter, su desarrollo emocional, al estar conviviendo con los niños, al estar teniendo otra influencia además de la influencia de los padres, que pudieran ser el detonante incluso para que sean adultos con más habilidades, con más capacidades para desenvolverse de una manera adecuada socialmente. Sí, a veces dependemos de nuestros papás, el carácter y la personalidad de nuestros papás. Entonces, pues así crecemos y así somos formados, pero al interactuar con otros niños que te abrazan, que son más afectivos, que son más sociables, entonces también ya se te va integrando parte de esa personalidad para formar la tuya propia. Entonces es importante que no nada más tú eres muy serio, muy así, pues creas un niño igual, ¿no? Así seriecito. Adultos chiquitos. Sí, entonces también en ese sentido la cuestión afectiva también no sabemos algunos adultos transmitir esa afectividad que los niños sí, ¿no? Los niños son, sí, te dice y te avienta y te abraza y te besa y te esto y el otro. Entonces en ese sentido también es interesante ese punto. Okay, y una que es muy buena, que es muy básica, le vas generando a los niños el sentido de la independencia. La autonomía y la independencia, exactamente, que va como que ligado, ¿no? O sea, la mamá que le está haciendo todo y no acá, pues cada quien se tiene que poner su chamarrita, se tiene que coger sus juguetitos. Sí, yo hago esto y yo mismo sé que lo tengo que recoger. Todas esas cuestiones, la autonomía, la disciplina, los hábitos, todo eso va como que de la mano a través de las actividades que van realizando en estos centros. Ahora, también así como es muy bueno, hay unos aspectos que hay que tener cuidado para que también no nos enfrentemos a la parte negativa de llevar a los niños a estos centros de atención infantil. Ándale. Ahí voy. Hola, la primera, si tú revisas muy bien antes de llevar al lugar, pues ya vas matando ahí posibilidades de que algo no esté bien. Pero si tú empiezas a ver a tu niño que tiene algún comportamiento que no te gusta, o que tu niño empieza a no querer ir a la guardería, hay que también al centro de atención infantil. Ya fue una recaída, disculpa. Que tú ves que tu niño no quiere ir, hay que prender focos. ¿Qué hay que hacer en esos casos? ¿Cómo reaccionamos? Ahí hay que primero analizar si es repetitivo, hay que analizar
ahí es muy importante los medios de comunicación que te decía. Ahorita tristemente yo estoy viendo muchas personas cómo educan a sus niños desde bebés. Le pone el celular y la cancioncita y lo estamos enviciando, tanto les hacemos daños en la cuestión visual de tan chiquitos, forzarles que tengan, pero yo veo que así lo duermen, o sea, las mamás andan que trabajan, que estudian, que esto, que aquello, entonces a veces he visto que hacen eso con las tecnologías, ¿no? Y también los medios de comunicación, que escuchan las noticias, que ves las novelas ahorita que todos se matan y que yo soy todos un héroe. vestidos. Sí, la cuestión también de la sexualidad. La sexualización de los niños. Entonces es lo que ven en la tele, entonces hay que estar muy alerta. ¿Qué está pasando? ¿Es algo que está viendo el niño en la tele? ¿Es algo que un compañerito lo está siendo abusado o violentado o le está influenciando en ese sentido? ¿O el amiguito es el que está viendo esos contenidos en los medios de comunicación y pues lo reproducen? Los niños es lo que hacen, reproducir. Entonces sí hay que tener mucha comunicación, estar de volada alerta, observando, hablando con quien lo cuida, con la responsable, el agente educativo, que vaya explorando y observando qué está pasando y también indagando con las diferentes mamás, ¿no? Si ve que es que se junta con este niño y a partir de eso ya está teniendo estas conductas. Entonces esa es siempre la comunicación. Es el vital. primer contacto con la agente educativa. Tener, así como cuando de repente llega usted a la primaria y va con la maestra, ¿qué pasó con el niño? O que la maestra lo manda a llamar, a ver, venga, oiga, es que mi niño van 7 suéteres que pierde y 17 juegos de colores igual. Sí, oiga, a ver, mi niño está esculcándole los calzones a su hermana y esto en mi casa no se ve. ¿Qué está pasando? A ver, porque a veces el propio agente educativo, por más capacitado que esté, por más elementos que tenga para hacer bien su trabajo, pues puede haber detalles que se le vaya, pues no puede tener, como decían las mamás de antes, ojos en la espalda. Y los niños que tienen algunas conductas de este tipo se cuidan también de no ser vistos. Fíjate que sí, yo por ejemplo trabajé un tiempo en un lugar donde tenía niños chiquitos que pues habían niños abusados sexualmente, entonces pues ellos, eso no es malo, eso es algo natural para ellos. Es su cotidiano. Tiene 2 años, ha sido abusado, entonces pero también son muy inteligentes y como saben que ya les enseñaron que eso es malo, que no le digas a nadie, entonces sí me tocó, por ejemplo, cuando bañaba a los niños, una vez que salí y regresé y vi esa conducta con esta niña, entonces ¿qué es? Bueno, en ese entonces no nos decían qué problemáticas tenían estos niños, entonces pues no nos daban mucha información ni mucha orientación, entonces uno tiene que estar siempre trucha y pensando qué está pasando y estar ya siempre alerta, inclusive hasta dejarlos de repente un ratito solos para ir a observar de lejos y ver qué está pasando, tener todas estas alertas, porque no sabemos qué pasa y hay que estar siempre con la duda, ¿no? O sea, y no tampoco asustarnos. Sí, no puedes vivir angustiado, pero sí tienes que estar... ocuparte, más que preocuparte, ocuparte también. Oye, cuando el niño, entonces tu primera instancia es hablar con el agente educativo. Si el niño sigue con esa conducta, tiene que haber una dirección dentro del centro de atención, o sea, tiene que haber alguien encima de un supervisor, pero un aparte coordinador. Generalmente tienen el área pedagógica o psicológica. Es tu segunda instancia. Y si no, cámbialo. Sí, pero ya después de haber hablado con sí, se ha agotado todas las instancias. Si tuvieras la muy, muy, muy mala suerte de que te tocara una instancia en donde hay algún tipo de abuso físico, algún tipo de maltrato, ¿a qué instancia puedes ir a denunciar esto? Bueno, hay como que son por lo que acabas de mencionar, ¿no? Por niveles, ¿sabes qué? Ir registrando, ¿no? Yo anoté, hablé con el agente, llegó hablé con un golpe y no fue otro niño. Sí, entonces ya la última instancia sería pues ir a hacer un reporte, dependiendo del nivel de... Porque hemos visto en internet videos espantosos de centros de cuidado, no necesariamente en México y no necesariamente en Juárez, que ponen de repente algunas mamás que algo ven raro y que empiezan a poner cámaras ocultas y ves cosas terroríficas. Sí. Entonces, es otra de las cosas que tienes, híjole, pues tener un hijo es una responsabilidad de 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Y ahí dependiendo, como te decía, ¿no? De la modalidad, o sea, hay una coordinación de donde te pueden, donde se supone que hacen las supervisiones que las hace el mismo DIF,
Entonces ahí mismo te puedes ir pero acercando. no quedarte callado. Ajá, no, nunca, siempre estar, ¿sabes qué? Ya le dije aquí, ya le dije acá, sigue el problema, entonces ahora voy a esta otra O instancia. la clásica de que, pues me llevo a mi niño y hay que se hagan bolas las otras mamás. Pero luego dejas el problema ahí. Uh-huh, entonces pensar que si una mamá hubiera detectado eso, te hubiera evitado ese problema con tu hijo. Exacto. Entonces tú puedes ser el agente modificador para que eso no vuelva a suceder. Exactamente. ¿Qué más, Mónica? ¿Qué más? Porque ya, mira, allá, ya le hizo. ¿Sí? Sí. Y le hace quedito y lo dice, es que no me vio. Sí, lo veo. Sí, lo estoy viendo, estoy todo menos en misa. Entonces, ¿qué otro consejo puedes darnos para que la experiencia que vivamos, si tenemos niños pequeños, si nuestro itinerario de trabajo, de actividades, nos llevan a necesitar utilizar el servicio de un centro de atención infantil, o si las necesidades particulares de mi niño son de que aunque yo tengo tiempo de cuidarlo, necesita socializarse o necesita romper algunos hábitos que se le están generando en casa, tengamos que llevarlo a uno de estos lugares. ¿Qué podemos agregar para que sea una buena experiencia? Principalmente involucrarme. Uh-huh. Como papá, como mamá, necesito preguntar hasta el cansancio, aunque caiga mal, porque generalmente tienen un ritmo acelerado, ¿no? En los centros infantiles. Aunque cuando te vea la maestra diga, ay, viene otra vez Mónica, ay, esa señora todo el santo está molestando. Pues sí, señorita, ese es mi hijo. Sí, y también todo con medida, ¿verdad? Como decíamos, sí, porque también luego ahí no se la vaya a querer cobrar con el niño, ¿verdad? Sí, eso es importante, tener una buena relación con el personal. Sí, pues es el que te va a cuidar al chamaco. Entonces, ¿cómo me involucro de una manera no latosa ni fastidiosa, sino, ay, les ayudo, que hay un festival, yo vengo y les ayudo, y eso es también clave, ¿no? Si trabajo mucho, pues tratar de buscarme esos 2 o 3 espacios al semestre, y este día voy a apoyar y voy a ver cómo interaccionan los agentes educativos, cómo tratan a los niños, y esas son cuestiones claves en caso de que no tenga el tiempo durante las semanas, y siempre buscar ese tiempo. Si están muy agobiados, pues a la hora de salida puedo venir o buscar ¿qué puedo hacer por usted, maestra? Sí, ¿en qué le ayudo? ¿En qué le apoyo? ¿Verdad? Sí, ahí es la manera más clásica de decirle, no, maestra. Sí, aunque no necesariamente lo sea, pero es la forma más común en que uno se refiere a ellos, ¿verdad? Porque se oye raro, hola, agente educativo, pues, ¿cómo, verdad? Hola, auxiliar infantil. Auxiliar infantil, educadora. Sí. Pues sí, maestra. Es más común que le llamemos así. Entonces, buscar la manera de no solamente de interactuar y no caer gorda, sino preguntarle, ¿qué necesita? ¿En qué le puedo ayudar? Dígame qué día quiere que me dé una vuelta para... Porque a veces tienen mucho trabajo tienen que hacer, que para el día de la madre, que para el día no sé qué, yo vengo y le ayudo, si quiere yo me estoy un ratito con los niños y usted se enfoca en eso. Por la conveniencia. Sí. Porque desafortunadamente pues humanos somos, ¿va? Y hay cosas que nos van a gustar y cosas que no, y hay niños que nos van a caer bien y mamás que si nos caen mal, aunque el niño nos caiga bien, no le vamos a dar la misma atención. Es la hija de la maestra Mónica. Dele doble lechita, así casi no. Que eso también es muy malo, que siempre lo hacen los agentes educativos. Tienen a su favorito, pero bueno, esa es otra historia. Sí. Pero sí es importante, si usted tiene esa necesidad, tenga siempre los ojos abiertos, elija lo mejor que pueda dentro de sus posibilidades, obviamente. Tómese su tiempo antes de determinar a qué centro educativo va a inscribir a su niño. Tómese el tiempo de ver a las personas, deje que el sentimiento le guíe. Porque hay veces, exacto, que esa es la que te prende el foquito y después dices, desde que lo vi me dio mala espina, pero no me hice caso. No, escúchese, deje que sus sentimientos, que su sexto sentido de mamá y de mujer le ayude, pero buscando siempre el bien superior, que es el bienestar del niño, el mejor espacio física y emocionalmente para el niño, y no caiga en una trampa clásica de las mamás que tienen los niños en las estancias infantiles, que es sentirse culpables y después compensar. Y todo lo que durante la estancia las educadoras, los agentes le fueron ganando, usted se lo echa a perder en la tarde porque
pobrecito de niño, como no lo ven todo el día, quiere su pizza, Ese es quiere el su refresco, peor error. que haga lo Ajá. que quiera ver la tele, ¿por qué no? Entonces no se sienta culpable. Si usted está tomando las medidas adecuadas para darle el mejor espacio, no hay culpa que perseguir. ¿De acuerdo? Exactamente, porque luego ahí retrasas todo el trabajo que Y están los niños haciendo son bien ahí. listos y Sí. saben en dónde. ¿Con quién sí? ¿Con quién no? Sí, ¿Cuándo? sí. Mónica, muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy amable por la Y invitación. que ojalá que nos acompañes más seguido. Con mucho gusto. Acá arreglamos acá con tu Ándale. agente, con tu agente administrador, porque ya le dicen de otra manera. Cintia, gracias como siempre con las chicas de la Universidad Nacional Pedagógica en Chihuahua, que siempre nos acompañan y nos acercan temas muy interesantes y con personal muy, pero muy capacitado en todos los temas. Muchas gracias. Gracias. Carlos Nájera en la producción y haciéndole así, que esa es la parte que mejor le sale. Y Alejandro Castillo en los controles y haciéndole así en la compartida, que también le sale muy bien. Esto fue Tenemos Mucho que Decir. Yo soy Verónica Palafox y acuérdese que aquí siempre le contamos la verdad sin Photoshop. Los espero el día de mañana. Tenemos otro tema muy interesante que compartir con usted. Que tenga bonito día. Bye.